Estamos trabajando con las leyes de Newton en coordenadas polares en el plano, y habíamos dejado ahí medio colgando, ¿no?, o discutiendo el problema de... Lo cual estoy insistiendo para también coger agilidad en lo de los días. O sea, si estoy haciendo más de lo que pensaba es para coger agilidad, diagramas del cuerpo libre, etcétera, etcétera, porque da igual eso más o menos que sean coordenadas cartesianas, que en otro tipo de coordenadas hay que coger agilidad con eso, en cualquier tipo de problema, ¿me entendéis? O sea, en cualquier tipo de problema, independientemente de qué tipo de coordenadas, con qué tipo de coordenadas trabajemos luego, coordenadas polares. Y teníamos pues, el problema del alambre girando en un plano horizontal, o bien cuando uno dice esta palabra es que actúa la gravedad, porque si no, no hay horizontal o vertical. ¿Está eso claro? Las direcciones, uno puede decir que es horizontal, un plano horizontal, porque tienes una dirección en el espacio que viene determinada por la gravedad. O bien lo que os dije, olvidándonos porque da igual el resultado, o bien sin gravedad. ¿De acuerdo? Y una bolita, con una bolita que se mueve a lo largo del alambre. Sin rozamientos. Entonces teníamos, ¿no? Nos pedían como una... O sea que tenemos aquí nuestro... Vamos a quitar esto, hacerlo más gordo. Tengo uno más grueso, sí. ¿No? ¿Cuánto vale esto? ¿6? Bueno, vale, no pasa nada. Teníamos por aquí que giraba en torno a uno de sus extremos con una velocidad angular omega constante. Esta era la ligadura con un motor. Un motor hace girar la barra con omega constante. Esta es teníamos por aquí la bolita. Entonces nos pedían contestar, determinar, nos piden cuando la bolita llega al extremo, la longitud de la barra es L, o del alambre, y sale despedida. O sea que esto es una onda realmente, como estamos lanzando una piedra con una onda. Es este problema. Bueno, como vamos a tener que resolver todo el movimiento, pero primero, si esta fuese la pregunta, directamente uno se tiene que preguntar qué es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? O sea, no decir, pues voy a resolver el movimiento así sin más. ¿Qué es lo que...? Aquí tenemos un motor. Esto lo hace girar. ¿Qué creéis? El motor lo que está haciendo con el intermediario, que es la barra, ¿no? Realizar una fuerza sobre la bolita, ¿no? O sea,
Tendríamos en el diagrama del cuerpo libre, por ejemplo, en esa posición, las condiciones iniciales las ponemos ahora, las repetimos, ¿no? Unas fáciles. Vamos a llamarle la fuerza que ejerce la barra, fuerza de contacto sobre la bolita, tenemos ahí N, y la bolita pues tendrá una velocidad, ¿no? En ese instante. Nosotros el observador lo estamos viendo desde fuera, somos inerciales. Es decir, que no estamos girando con la barra. Si estuviésemos girando con la barra, el movimiento sería rectilíneo. Si tú giras con la barra, el movimiento que estás viendo de la bolita es un movimiento rectilíneo. Pero es un sistema de referencia giratorio, no inercial, no son válidas las leyes de Newton estándar, o sea, suma de fuerzas reales igual a masa por aceleración no vale, o sea que todavía estamos en la parte correspondiente a... Tenemos que resolverlo desde el punto de vista de un sistema de referencia inercial desde fuera, que nosotros decimos que es inercial tierra. ¿De acuerdo? ¿Está eso claro? Si alguien ya en este momento está diciendo, pues le voy a meter la fuerza centrífuga, ya a partir de ese momento ya dejo de leer. Porque la fuerza centrífuga, uno se tiene que preguntar por lo pronto quién la está ejerciendo, se da cuenta de que no hay nadie, es una fuerza ficticia. Solo veremos cómo aparece esa corrección que tenemos que hacer cuando queramos trabajar en sistemas de referencia giratorios, que no es este. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Bueno, pues entonces tendríamos, por ejemplo, que en ese instante pues se está moviendo. ¿Cómo se está moviendo? Si la barra tiene esta dirección, ¿no? En ese instante, por ejemplo aquí, ¿no? Donde tenemos ahí el dibujo, ahí arriba, pues efectivamente se estará moviendo a lo largo de la barra, probablemente, ¿no? Y girando con la barra, que lo estamos viendo cómo gira. Por lo tanto, tendrá una velocidad pues, que no será exactamente la velocidad de la barra, tendrá una componente perpendicular a la barra y una componente a lo largo de la barra. Bueno, pero el trabajo, si estamos considerando en un intervalo muy pequeño de tiempo, diferencial de t, o sea, desde t hasta t más diferencial de t, la barra ha girado un poquitín y la bolita se ha movido un poquitín sobre la barra. Eso quiere decir que tendremos un desplazamiento infinitesimal diferencial de r, vector de posición. El concepto de trabajo, volveremos a él en ese capítulo, pues es fuerza por desplazamiento, ¿no? Eso, ¿no? Tendríamos ahí, pues por ejemplo, ahí. ¿Qué más fuerzas están actuando sobre la bolita? Solo n, ¿no? Por lo tanto, tendríamos producto escalar de fuerza por desplazamiento, producto escalar de fuerza por desplazamiento. Ese es el trabajo que está haciendo la barra sobre la bolita, ¿de acuerdo? La potencia no sería nada más que por unidad de tiempo. Si dividimos por el tiempo, diferencial de t. Estoy esperando, si alguien no lo tiene claro, que hable, que abra la boca. Muy bien, la pregunta también podría ser cuál es el trabajo que ha realizado el motor desde la posición inicial hasta que sale despedido del alambre. O sea, cualquier cosa de esas está relacionada con lo... Pero bueno, ya que he hecho esa pregunta, uno se puede preguntar también lo otro si quiere. Podéis pensar sobre ello también. Aunque bueno, no lo pongo así explícitamente porque claramente en este problema uno buscaría la diferencia en la energía cinética inicial y final e inicial. Pero para eso tendríamos que ver el teorema del trabajo energía cinética, que en principio deberíais haberlo visto, pero lo dejo que también está en el capítulo. Por eso no pregunto nada más que por la potencia y no por el trabajo. ¿Bien? Pongo pot, pero podría haber puesto P. ¿Alguna duda por ahí? Muy bien, entonces, claro, el motor, por supuesto, la fuerza que hace la bolita sobre la barra, pues es igual en dirección
igual en magnitud y sentido contrario. Es decir, que se está oponiendo al movimiento de la barra. Para que la barra siga girando con velocidad angular constante, el motor tiene que estar ejerciendo también una fuerza sobre la barra. Por lo tanto, si no hay pérdidas, porque nosotros en un sistema termodinámico tendríamos que ver, siempre hay pérdidas en un motor, pero si el motor es ideal, como mínimo, o sea, si es ideal, el trabajo que tiene que realizar, la potencia que tiene que desarrollar, viene dada por esta expresión. ¿Bien? Vale, o sea, que esa era la pregunta. Uno piensa en la potencia, piensa en el problema en el que estamos trabajando, y pues evidentemente aquí necesitaré dos cosas: saber cómo es la fuerza normal en el instante cuando sale despedido de la barra, en el extremo de la barra, y qué velocidad tiene en ese instante. Necesitamos, por tanto, ¿veis? Con esa pregunta ahora ya nos vamos acercando. Voy a necesitar cómo es la velocidad. Necesitamos, por tanto, encontrar los valores de n, tanto de n y de v, en el punto indicado. Cuando llega al extremo de la barra. Bien, pues vamos a por ello. ¿Cómo podemos encontrarlo? Pues aplicando las leyes de Newton. Ahora sí, necesitamos, pues, tendremos que aplicar pero no antes. Quiero decir, no antes. Primero tienes que ver lo que te preguntan y luego ver lo que necesitas. Porque hay veces que me encuentro en problemas que tú preguntas una cosa, te contestan otra, incluso de un problema que no es ese, otro problema diferente. Parece que les suena que es... Ya, eso lo veo relativamente a menudo. Que en el enunciado uno no lee el número de veces suficiente o no es capaz de comprender ese enunciado y piensa que le están preguntando por otro problema que uno resolvió quizás en clase y te lo sueltan de memoria. Por muy bien que esté, si no es el problema del que te están preguntando, a mí me va a dar igual. Que quede eso claro, ¿vale?, entre nosotros. O sea, que no es decir, bueno, no sé este, pero le largo otro. Bueno, pues me da... Que quede claro, la pregunta es para un problema determinado. Muy bien. Tendremos que aplicar. Pues nada, vamos a por ello. Diagrama del cuerpo libre, que ya lo tenía ahí hecho, ¿no? En una posición genérica tenemos solo esto. Fijaos que estoy quitando el peso porque al final, si no, tendríamos una componente de la normal en el plano del movimiento y una componente de la normal que ejerce la barra sobre la bolita en la dirección de la gravedad, claro, para sostener la bolita. ¿Cómo sería esa componente de...? ¿Me estáis siguiendo todos, sí o no? ¿Por qué el problema da igual en un plano horizontal o sin gravedad? ¿Por qué da igual? Efectivamente, si tuviese gravedad tendría que añadir aquí el peso y la normal ya no estaría contenida en el plano. La fuerza que ejerce la barra sobre la bolita no estaría contenida en el plano del movimiento. Habría una componente de la normal en el plano del movimiento y una componente en la dirección perpendicular al plano del movimiento. Es decir, que tendríamos, voy a ponerlo así, aunque luego lo borre, tendríamos una componente perpendicular al plano del movimiento y una componente en el plano del movimiento, paralela. Esta, claro, en la segunda ley de Newton va a ser igual al peso, ya que la aceleración está contenido en el plano del movimiento. Claro, ¿cómo sería el trabajo que realiza esta componente? Eso por la velocidad, pero la velocidad está en el plano del movimiento. Por lo tanto, son dos vectores perpendiculares, su producto escalar es cero. Efectivamente, lo único que tendríamos sería la componente en el plano, es decir, el mismo problema. Bueno. Bien. Es más sencillo, por lo tanto, si digo, quito la gravedad para vosotros, quito la gravedad,
Y entonces el diagrama ya no tengo que ponerlo otro, tridimensional. ¿Bien? Pues nada, no tenemos más fuerzas sobre la bolita. No hay rozamiento, por lo tanto, segunda ley de Newton, la masa de la bolita por la aceleración de la bolita. Y ahora es cuando uno decide en qué coordenadas, ahora, ¿no? Hasta ahora da igual en qué tipo de coordenadas lo quieras expresar esas ecuaciones. Pero ahora uno dice, hombre, el movimiento una composición de alejarse, acercarse y un giro, en coordenadas polares. ¿Cuáles son las direcciones donde situamos el origen de coordenadas? Efectivamente, esta es aquí en el extremo de la barra. Eso tiene que venir claro, el origen donde lo pones, porque si fuese en otro punto, serían otras direcciones del espacio. Los vectores unitarios a las componentes polares, las coordenadas polares, tendríamos una radial, ¿no?, alejándome del origen, y, por supuesto, habrá que medir ángulos, y un ángulo, la distancia r, de donde se encuentra la bolita al origen, y un ángulo phi o la notación como queráis. En el sentido antihorario, tal como lo estoy poniendo, por lo tanto tendríamos aquí un vector unitario phi borrito en esa dirección. Y ahora pues habrá que descomponer esto en esas direcciones, en la radial y en la transversal. Que no tangencial al movimiento. Mucho cuidado, porque no es un movimiento circular el de la bolita. Por eso pongo dirección transversal, sobre todo para que se vea, no tangencial. Vale, en la dirección radial, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué fuerza? La normal, la componente en la dirección radial, 0. Igual a la masa por la componente de la aceleración en esa dirección, que era m, y ahora viene, llegamos a ver cómo era la aceleración, ¿no?, la derivada segunda de r, la distancia, con respecto al tiempo dos veces, menos r, phi punto al cuadrado. Esto lo puse, o sea, que estoy retomando ese problema hace 2 semanas que no lo vimos, por eso. Y en la dirección, o sea, que tendríamos que, naturalmente, aquí tendríamos, ¿no?, si todo eso es 0, pues r punto punto, r, phi punto al cuadrado. Pero claro, ¿cómo es phi punto? La derivada del ángulo con respecto al tiempo es precisamente omega. Constante. Es decir, que realmente la ligadura, como os puse aquel día, esta es una ligadura integrable, porque la ligadura viene con una velocidad angular, pero como hice la explicación en lo de los sistemas holónomos, uno tiene, si es posible, ponerlo en función de los parámetros, no de las derivadas de los parámetros, pues sería holónomo, y claro, aquí está chupado, que phi es un ángulo inicial más omega por el tiempo. Porque es constante, claro, si no, sería también integrable, pero no sería esta expresión. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con lo que acabo de decir, porque puedo poner que omega crezca linealmente con el tiempo. Entonces, fijaos, os he advertido en eso, en el juego, consiste en, ¿lo están entendiendo de verdad o se lo están aprendiendo de memoria? Cámbiales un detalle si quiero de ese problema o de otro, o cambio un poco el tipo de problema. Entonces uno dice, en este momento se están dando cuenta de lo que acabo de decir. La ligadura era que omega era constante, pero yo puedo poner una ligadura que sea un movimiento uniformemente acelerado, angular. Y lo que me darían sería, pues, por ejemplo, alfa. Y decir, inicialmente parte de omega,
con omega 0, velocidad angular 0, y crece linealmente con una aceleración angular constante. Entonces tendríamos, ¿qué relación? Si me estáis entendiendo, me estáis siguiendo lo que estoy diciendo, ¿cómo sería en ese caso? Luego lo borro, ¿eh? ¿Cómo sería? En general sería omega 0 por el tiempo, más 1/2 de alfa por el tiempo al cuadrado. Si omega 0 me dicen que parte del reposo 0, y pues tendríamos que phi, en función del tiempo, sería 1/2 de alfa, que sería el dato por el tiempo al cuadrado. ¿Está claro? Y naturalmente, phi punto punto sería alfa. Y phi punto, pues vosotros diréis. ¿Phi punto cuánto? Claro. Muy bien, es decir que tendría lo que necesito para el problema. Uno piensa va a ser un poco más complicado en el sentido de que, claro, esto ya es distinto de 0, es una constante, mientras que en nuestro problema, y ahora lo borro para volver a nuestro problema, claro, tenemos es igual a 0, en nuestro problema, porque la velocidad angular es constante. Bueno, tendríamos estas dos cosas. ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Tendríamos esto entonces, que sería realmente esta ya uno se da cuenta de que esta es la ecuación del movimiento, porque es un sistema con un grado de libertad. Bien, por lo tanto, una ecuación del movimiento. Phi no es una incógnita, viene dado por la ligadura como acabo de escribir aquí. Por lo tanto, la única incógnita es donde se encuentra a lo largo de la barra, r, la distancia al origen. Claro, efectivamente, esta es la ecuación del movimiento. Bien, vale, pero naturalmente también tenemos por ahí, uno está pensando, necesitamos también n, Miguel, la fuerza normal. Pero si a mí solo me preguntasen por el movimiento, dime qué velocidad tiene la bolita. Fijaos la pregunta, si en vez de haber dicho la potencia, digo qué velocidad tiene esa onda, la bolita, cuando sale despedida de la onda, del alambre recto ese. Pues ya solo tendría que trabajar con esta ecuación. No necesito la otra componente en la dirección transversal. Pero bueno, ¿por qué creéis que estoy preguntando para trabajar con las dos? En la dirección transversal, ¿qué es lo que tendríamos? Pues la componente de la normal, que es la propia normal, ¿no? Igual a la masa por la aceleración en esa dirección transversal, que no es la aceleración angular. Es decir, que esto no es m por phi punto punto, ni por asomo. Esto tiene dimensiones de fuerza y esto no tiene dimensiones de fuerza. Por tanto, no cometáis ese error. ¿De acuerdo? Confundir la aceleración en la dirección transversal en polares con la aceleración angular. Son dos cosas diferentes. Hay una relación, efectivamente, interviene la aceleración angular, pero no es eso. Bueno, ¿qué es lo que teníamos aquí? M, teníamos R, phi punto punto, más 2 R punto o phi. Claro, en este problema, phi punto punto es 0. Y este, por supuesto, es omega, o sea que lo podemos expresar. Esta ecuación, voy a quitarme esto, podríamos expresarlo como n igual a 2 veces m omega r punto.
un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Que describe el movimiento. Y luego tendríamos pues, dos incógnitas. Por supuesto, la normal, si cambia esto, r punto, la derivada de r con respecto al tiempo en el movimiento, pues entonces n también. Claro, si tenemos la ecuación que describe, si resolvemos la ecuación que describe el movimiento, o sea, tenemos r de t, también tenemos r punto de t. Lo cual quiere decir que tenemos n. Si resolvemos la primera, podemos obtener n. ¿Está eso claro? ¿Sí? Muy bien. Pero nos preguntan, no después de un tiempo, cuál es la potencia después de tantos segundos, sino la potencia en una posición. Por lo tanto, primero, ya que necesitamos resolver esto, y la pregunta es, claro, cuando uno ve esa ecuación, está viendo otro problema que ya he resuelto con vosotros. ¿Cómo aparece en un problema totalmente diferente, en la forma, en la descripción del problema, cómo aparece aquí la cuerda, el movimiento ese de la cuerda con masa? Si recordéis, en la ecuación del movimiento era también con un grado de libertad, pues era, y miráis la notación que utilizaba en su momento para ese problema, ¿no? Cuando caía sobre la mesa, bajo la acción de la gravedad, y tenía longitud L, pues teníamos, si no recuerdo mal, y tomando I, el origen aquí, y siendo I el extremo de la cuerda. Entonces teníamos aquí también, que es una constante, ¿no? O sea que podríamos ponerlo como I punto punto igual a 1. Por lo tanto, todo lo que comenté en aquel momento sobre a la hora de resolver esa ecuación, sigue siendo válido con otra notación. ¿Bien? Bueno, entonces, si imaginaos por un momento, vamos a hacerlo como, imaginaos que hubiese sido la pregunta en el tiempo. Entonces no me queda más remedio que resolver, integrar esto y llegar a r de t. ¿Cómo sería si fuese esa la pregunta? Que no lo necesito. O sea, lo que voy a hacer a continuación, para lo que me preguntan, no lo necesito. Tendría que ser otra pregunta, en la que me apareciese claramente el tiempo. O sea, si esta fuese la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues resolver eso, ¿no? Integrar dos veces. Claro, me tengo que fijar cómo será esta función. Pues tendrá que ser una función que si derivas dos veces, pues te dé proporcional a la misma función, o sea, exponenciales, o sea, o seno hiperbólico, o coseno hiperbólico, o coseno o seno. Toda la explicación que hice en su momento sigue siendo la misma. Bueno, pero uno dice, pues hombre, ya que la segunda derivada tiene que tener el mismo signo, pues vamos a por coseno y seno hiperbólico, coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Entonces tendríamos, ¿no?, una solución general del tipo, está cerrada. Uy, R, aquí he puesto un signo vector, ¿no? Pues una constante por el coseno hiperbólico, ¿de qué? Ya sabiendo lo que hicimos con la cuerda, de omega por t, más b por el seno hiperbólico, omega por t.
¿Recordáis cómo lo hice? No poniendo omega, sino poniendo una constante aquí, por ejemplo, un k, ¿no? Entonces, derivando dos veces, si tiene que cumplir esta ecuación, se tiene que cumplir que k era la raíz cuadrada de omega cuadrado, por lo tanto, omega. Y cómo me caliento. Estaba pensando, imaginaos que ahora dijese, habéis estudiado eso y ya tenéis aprobada la asignatura. Muchas veces lo pienso. Bueno, para que lo llevaseis al día. Pero como no es eso, porque ya que no sois niños, iba a decir, tenéis que estudiar sin tener esa zanahoria tan grande delante. En el fondo, sí, se necesita para aprobar la asignatura lo que acabo de decir. Bien, es decir, que tendríamos que k tiene que ser igual a omega, o sea que la solución general va a ser bien, nos falta, esta es la solución general, claro, la solución particular. Y ahí es donde vienen tus problemas, ¿no? La solución particular al problema con las condiciones, es decir, con las condiciones iniciales dadas, que R en t igual a 0 es 0 y R punto en t igual a 0, bueno, cualquiera de las dos me vale, o bien, pero yo dije, le doy un soplido, por eso, ¿recordáis el enunciado? Lo saco de esa posición muy ligeramente. Claro, no voy a poner aquí igual a 0. Si pongo 0, oye, vamos a pensar cómo es la solución si R es 0 y estrictamente R punto es 0. Se queda en esa posición, claro. Porque uno tiene que ver ya esto y decir, si la velocidad es 0 y R es 0, R punto punto es 0 estrictamente. Lo cual quiere decir que no hay cambios en R punto, lo cual quiere decir que R punto seguirá siendo 0, es decir, que no se mueve, por lo tanto la solución es muy sencilla, R igual a 0. Pero claro, para sacarlo eso, no es, o sea, que la solución a esto, que ahora veremos imponiendo esas condiciones, es que R de t es igual a 0. Lo voy a hacer, hombre, iba a decir, ¿qué es lo que tiene uno que imponer? Que 0 es a coseno de hiperbólico de omega por 0 más b por el seno hiperbólico de omega por 0 y naturalmente que en la derivada R punto, que fuese 0, o sea, R punto igual a 0, en t igual a 0, ¿qué es lo que tendríamos? Omega a seno hiperbólico de omega por 0 más omega por b por el coseno hiperbólico de omega por 0. Esto es 1, esto es 0, esto es 1 y esto es 0, lo cual me indicaría aquí, naturalmente, que a es igual a 0 y esta que b es igual a 0. Y uno dice, ostras, efectivamente, lo que tiene que salir físicamente, que R de t es igual a 0. No llega al extremo, nada de nada. Sí, estrictamente, pero claro, le hemos dado un pequeño soplido, muy ligero. Claro, ahí viene una cosa muy interesante, ¿no? Que es decir, curioso. Vamos a observar que siempre que la velocidad, cuando la velocidad es el soplido, tienda a 0, da igual que sea un soplido muy ligero que muy, muy ligero, por así decirlo. La solución tiene que ser tendiendo al mismo valor. Porque si no diría, le doy una velocidad inicial de tanto. Podría darlo, ¿no? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Le doy un empujón con una velocidad inicial de tanto. Pero no es eso, le doy un soplido muy ligero todo para sacarlo, para que no sea
Es decir, que va a ser R en t igual a 0 estrictamente 0, pero R punto en t igual a 0 muy, muy, muy pequeño. Mucho menor que 1, ya que estamos en unidades, hay que poner mucho menor que 1 en metros por segundo. Eso sería un soplido, ¿no? Muy ligero. ¿Estamos comparando? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya para divertirnos un poco, hombre, la solución sería ponerle aquí, en vez de un 0 aquí, ¿qué sería ponerle? Pues, por ejemplo, un 0,01 o un 0.00001 o un 0.000001, pero que no sea estrictamente 0. Como es más divertido hacerlo con el ordenador, la solución está claro que se puede llegar a mano, ¿no? Está eso claro. Tendríamos la ecuación, la primera, que nos diría que la primera, que A es 0, estrictamente, pero la segunda es que B omega tiene que ser igual a 0,0001. ¿Está eso claro? Nos tiene que dar naturalmente, si queremos números, qué velocidad angular le estamos dando. El omega tiene que ser un dato. Lo mismo que la masa si buscamos la potencia. ¿Sí? Bien, me alegro así de que estéis. Y ya digo, es más divertido, o sea, que hacerlo a mano, digo, en este momento para sacarnos del impasse un poco mental, es decir, vamos a divertirnos. Un poquitín, no mucho. Y ya que vamos a ponernos al 200%. No es normalmente lo que uso, pero esta vez puedo usarlo si queréis. Al principio digo, quiero la solución exacta al problema. Entonces, no es numérica. Eso. Podía utilizar DSolve y si tuviese más de una solución posible me daría las dos, pero vamos a tener solo una. Bueno, ecuaciones, incógnitas. Bueno, aquí intervalo de integración no hace falta, simplemente darle el nombre de la variable independiente. Bien, ecuación del movimiento. Igual, omega, vamos a poner omega al cuadrado por esa es la ecuación del movimiento. Uno dirá, ¿no pones condiciones iniciales? Si tengo la solución, ahora busco la solución general. Luego ya veréis cómo cambio y le meto condiciones iniciales para que nos dé la solución particular. Bueno, ¿cuál es la incógnita? Pues R de t y la variable independiente es t. Aquí me lo está poniendo con exponenciales, ¿no? Pero esto lo puedo poner, ¿no veis la constante c sub 1 y c sub 2? Son las constantes de integración. Dependiendo de cómo se hace 1, c2, pues puedo ponerlo en función de una suma de coseno hiperbólico y seno hiperbólico, sin más. ¿Vale? Bien. Bueno, y uno dice, pero tengo una solución, esta sería la solución general. ¿Se ve suficientemente grande o lo pongo más grande la letra? ¿Se ve? Si uno dijese, pues, ¿y cómo sería con tus condiciones iniciales? Pues tendríamos que añadirle, por ejemplo, le voy a añadir primero una, que R de 0 sea igual a 0. Solo una. Claro, queda otra, es decir, no es una solución general, no es tan general como antes, porque depende de cómo sea la velocidad. Ahora, efectivamente, si uno dice R' de 0 es igual a 0, lo que acabamos de ver a mano.
¿De acuerdo? Uno podría ponerle... Uy, perdón. Y ahí viene lo que estáis viendo, el B. Ahí lo que tenéis es el seno hiperbólico, si no me equivoco, que era lo que había puesto. ¿No? Tendríamos como solución, si A es 0, pues tendríamos R, B, por el seno hiperbólico de omega por T. Esto implica que la solución tiene que ser B por el seno hiperbólico de omega por T. ¿De acuerdo? Y entonces tendríamos esa velocidad R punto, por ejemplo, lo que he puesto ahí, 0.001, igual a B por el coseno hiperbólico de... Perdón, y por omega, Es decir, eso es lo que me está mostrando ahí la máquina. Pero en vez de utilizar el seno hiperbólico, me lo está poniendo explícitamente con exponenciales. Podéis comprobar que eso es un seno hiperbólico. Aquí solo nos faltaría poner omega y ya liquidado, ¿no veis? Tenemos aquí el... Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Sí. Y si uno cambia y pone una velocidad más pequeña o ligeramente más grande, a ver cómo cambia todo eso. Ahora sí lo voy a usar numéricamente, aunque bueno, podría ponerlo aquí. Un segundo, voy a probar, lo probé para que veáis que lo puedo poner. No, mejor en numérico, porque voy a buscar qué tiempo. Vamos a buscar cómo es R punto cuando llega al extremo de la barra, porque en definitiva eso es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, ahora lo hago numérico. Podría hacerlo exacto, pero me es más rápido si lo hago numérico. Bien, n de sol. Bueno, omega tengo que darle un valor. Da igual cualquiera el que, si os parece bien, por sencillez, pues pongo un 1. Pero no tiene mayor repercusión, simplemente. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Tiene que ser numérico si utilizo n de sol, no puede ser. Bueno, podría definir una función que dependiese de omega y cambiar omega para mostraros que no pasa nada. Pero creo que lo veis, lo entendéis. Eso espero. Bueno, ahora naturalmente aquí, claro, me está diciendo que aquí no vale esto, me tienes que decir, pues, ¿hasta qué tiempo de integración? Bueno, pues, ¿qué os parece? Incluso no le doy nombre. Como no sé muy bien lo que va a tardar, porque si el movimiento inicial es muy lento, puede tardar mucho tiempo en llegar al final de la barra. El tiempo no va a ser el mismo si el soplido es ligero que si es muy, muy ligero. Pero lo que vamos a observar es que la velocidad esa es la misma prácticamente. Bueno, como no tengo mucha idea y voy a poner números muy pequeños, pues podría poner hasta el infinito. Es decir, que puede trabajar con infinito. Bueno, ese infinito es un infinito muy particular, porque al ser numérico tiene que dividir, pero bueno. O, si uno lo quiere bonito, el signo de infinito. Pero infinity con mayúscula, lo entiendo. Y entonces, bueno, tendríamos aquí, de hecho, si yo pusiese esto, pues, bueno, aquí me está diciendo que los números son muy pequeños. Vamos a ponerle aquí ya la condición. ¿Qué condición le vamos a poner? Bueno, ¿ven? Que sea que cuando R de t sea igual a la longitud de la barra. ¿Qué longitud ponemos? Pues
por ejemplo 1. Pues dime cuál es el tiempo final y para la integración. 7,6 segundos. De hecho, podría poner ahora aquí, dime R, bueno, voy a darle un nombre a la solución, RS, y dime cuánto vale en TF. Perdón. Que puse aquí, ¿la veis? Puse aquí el tiempo y aquí no el tiempo. Bueno, vamos a quitarlo. Bueno, vamos a ver. No hace falta ahora esto. ¿Es exactamente 1? No, es exactamente 1. 0,99998,492 con 16 cifras de precisión. ¿De acuerdo? Es decir que, bueno, y podríamos buscar naturalmente cómo es la velocidad. Esa sería, bueno, RS, pero que lo que busco es la velocidad, no la posición. Vamos a ponernos otra vez aquí. O sea, sería la velocidad cuando llega al final de la barra. Bueno, la velocidad. Eso no es correcto. Únicamente la componente radial en la velocidad. Bien, y si uno dice, bueno, y si el soplido es... ¿Veis? Aquí un 5, que anda por ahí perdido entre los ceros. ¿Veis cómo todavía se está acercando más en esas condiciones, efectivamente, a lo que vamos a llegar ahora a mano, sin necesidad de integrar en el tiempo? ¿Bien? ¿Vale? Claro, no es lo mismo un soplido ligero que muy, muy ligero. Pero como veis, la componente radial de la velocidad tiende al mismo valor, que es 1 en metros por segundo. Por eso el problema indica un soplido ligero, porque al final todo lo ligero, infinitesimalmente ligero. Claro, uno dice, bueno, pero para resolverlo, y ahora volvemos otra vez al... ¿Bien? ¿De acuerdo? Es decir, que podéis, con matemáticas, en matemáticas, si tenéis sistemas de ecuaciones diferenciales, pues naturalmente uno puede probar con la máquina a ver cómo es la solución exacta y luego comprobar con lo que uno está trabajando en... Bueno, claro, si la pregunta es cómo es la velocidad cuando llega al extremo, si uno tiene la solución R de t, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tendría que buscar? La condición L, ¿para qué tiempo? Vamos a ponerle el TFS. Y de aquí sacar el TF. Es decir, que habría que hacer L dividido por B, hacer el arcoseno hiperbólico, que son logaritmos, o bien con la calculadora, arcoseno hiperbólico, dividir todo eso por omega y ya tenemos el tiempo. Luego, si ya tengo el tiempo, ¿qué es lo que habría que hacer? Meterlo en la velocidad, ¿no? Y la velocidad, ¿cómo sería? O sea, la velocidad, la componente radial de la velocidad, R punto. ¿Qué es lo que tendríamos? Pues B omega coseno en TF
b omega coseno hiperbólico de omega de f. Y ya tendríamos la componente radial en la velocidad. ¿De acuerdo? Porque claro, la velocidad, vamos a ponerlo ahora, el vector velocidad en coordenadas polares, ¿cómo sería? R punto, o sea, tendríamos la componente radial de la velocidad más la componente transversal de la velocidad. Y la componente radial era R punto, R gorrito, y la componente transversal. ¿Perdón? ¿R? Y está mal. Por la derivada del ángulo. ¿Dijiste el ángulo o oí yo el ángulo? Ah, ¿dijiste derivada? Entonces, perdónate, oye. Esta es la componente radial y esta es la componente transversal. Claro, esto en la componente transversal pues tendríamos, efectivamente, cuando R es L, esto siempre sería R omega. Uy, perdón, ¿qué puse aquí? ¿Cómo copiáis salvajemente? Pues ahí VFI y eso no era un VFI. ¿Sí? ¿Lo veis? No lo hice adrede, se me fue a mí. Pero eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ya? Qué fácil es ayudar, venga a decir. Claro, uno está pensando, si me están preguntando por la potencia, y era n por v, tendríamos n por vr, r gorrito, v phi gorrito. Pero claro, n tiene únicamente la dirección de phi. Por lo tanto, únicamente tendríamos n v phi, es decir, n r omega. Claro, y uno dice, bueno, entonces no necesito r punto. ¿Por qué sí lo voy a necesitar? Porque necesito n. ¿Y n de dónde lo voy a sacar? Es decir, que me quedaría, efectivamente, en la potencia. Esto está chupado, es el problema más fácil de todos, en coordenadas polares. Teníamos 2 veces m, 2 veces m omega r punto, por r omega. Es decir, tendremos aquí 2 veces m omega al cuadrado r. Eso en general, para cualquier instante de tiempo. Efectivamente, si lo que me preguntan es... ¿Bien? O sea, que necesito R punto. Porque uno se queda así un poco diciendo, bueno, vaya trabajo inútil. Realmente esto es lo que tendría que haber puesto antes para darnos cuenta de qué es lo que necesitamos ese R punto.
en necesitamos por tanto, ¿cuál es el valor de R punto cuando R es L? Efectivamente, uno lo puede integrar en el tiempo, ¿no? Lo que hemos dicho, mucho más rápido, como en el problema de... Claro, porque esto se vuelve a parecer al problema de la cuerda, ¿no? La pregunta era, no cuánto tiempo tarda la cuerda en deslizar hasta que llega todo, está todo colgando y llega al extremo de la mesa, que era la pregunta. No cuánto tiempo, sino qué velocidad tiene la cuerda cuando ocurre eso. Es decir, es la misma pregunta, como veis. Por lo tanto, no necesitamos en el tiempo la ecuación del movimiento. No necesitamos, sino que solo necesitamos encontrar cómo es R punto cuando R es igual a L. Hacemos un cambio de variable, por lo tanto, ¿no? R punto punto, es decir, tengo que eliminar el tiempo explícitamente. El tiempo aparece ahí explícitamente en la derivada segunda de R con respecto al tiempo dos veces. Y yo quiero que el tiempo no me aparezca, que me aparezca solo R punto y R, como mucho. Esto no es nada más. Fijaos ahora la combinación que hago con los puntos y la expresión de la derivada. Podría poner aquí VR si queréis, para no tener que poner eso. ¿Qué os parece? Así no pongo R punto si os molesta esa combinación de esas dos cosas. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Pues multiplicar y dividir por R, si queréis, o pensar que VR, que depende del tiempo, no es nada más que VR, que depende de R, que depende del tiempo. De las dos maneras es exactamente lo mismo, multiplicas, divides, y tendríamos... Efectivamente, esto no es nada más que R punto, que es VR. Es decir, que tendríamos, ¿no? ¿Habéis visto ahí la forma de decir multiplico y divido por la misma cantidad o pienso que la función que depende del tiempo es a través de la posición y me piden haz la derivada con respecto al tiempo, regla de la cadena y sale lo mismo, VR, ¿verdad? Que VR era R punto. Uy, perdón, aquí no es... Perdona, ¿veis? Otra vez ahí, que se me va el bolígrafo. Es muy fácil, pero hay que darse cuenta luego. Bien, o sea que tenemos esto, que es lo mismo que en el problema de la cuerda. ¿Qué es lo que tendríamos entonces en la segunda ley de Newton? En la ecuación del movimiento, que teníamos R punto igual punto punto, omega cuadrado por R, pues se me ha transformado en VR, la derivada de VR respecto a R, igual a omega cuadrado por R. Separación de variables. Y lo que tendríamos, pues es, ¿no? Esto es cierto, es lo que me está diciendo esto. Para cambios infinitesimales, para la suma, pues es también cierto. Ahora viene o bien como integral indefinida, constante de integración a determinar, con las condiciones iniciales, que es que VR en R igual a 0 es 0.
o como integral definida hasta un R, el que sea, el VR, el que sea. Luego sustituimos el R por L, ¿y qué es lo que tenemos? Un medio de VR al cuadrado igual a un medio de omega cuadrado R cuadrado. Es decir, que tenemos que VR va a ser sí. Para el instante, para la R igual a 0 no habíamos puesto como una velocidad sino con su clive. Tú pon aquí 0. Perdón. Da igual en cualquiera de las dos, ¿eh? Es lo mismo que decir que no lo pones exactamente en el origen. Y luego haces el límite. Y verás el límite. Problema de matemáticas. Y verás cómo el límite tiende al valor exacto este que estamos poniendo nosotros. ¿Bien? Es decir, que tendríamos que VR, cuando R es igual a L, sería omega por L. ¿Dimensionalmente es correcto? Sí. Hay que siempre estar pendiente de las unidades, dimensiones, o por lo menos cada cierto tiempo repasar. Es decir, tengo la componente radial, que naturalmente es L por T a la menos 1. Bueno, ¿es esto L por T a la menos 1 o metros dividido por segundo? Efectivamente, porque omega es radianes dividido por segundo y los radianes son adimensionales. Vale, genial. Lo mismo que en el problema de la cuerda. Es decir, nuestra solución, la solución a nuestro problema, sería la potencia que teníamos en la expresión, que ya ni me acuerdo. En R igual a L, pues 2m omega cuadrado L y luego teníamos R punto, ¿no? R punto, o sea que esto es R punto, en R igual a L, que sería omega por L. Es decir, que tendríamos 2 veces m omega cubo L al cuadrado. ¿Bien? Nos podríamos preguntar, podéis pensarlo, ¿no? Es decir, podría haber sido la pregunta el trabajo, más que el trabajo desde el instante inicial hasta la posición, desde la posición inicial. Fijaos cómo depende de si digo desde el tiempo inicial hasta este tiempo o desde la posición inicial hasta otra posición. Pensad a ver cómo habría uno, si tiene la potencia, puede partir naturalmente de que el trabajo, tendrás que entregar el trabajo, y ahí lo que teníamos era pues dn por diferencial de R, punto suspensivo, o lo puede ver como la potencia, claro, aquí es con el tiempo. Uno diría, pues tendríamos aquí, ¿no?, que el trabajo sería la potencia por diferencial de t, ¿no? Integrar. En el tiempo habría que hacer el cambio antes del tiempo a la posición. ¿Vale? Pensad eso. ¿Dudas? Vale, pues con esto lo de